Gloria al Señor. Podemos darle toda nuestra gratitud, nuestra alabanza al Señor. Y bueno, ¿usted ha escogido lo mejor? ¿Se ha preguntado si cada día usted escoge lo mejor? Cada día nosotros podemos tomar decisiones y debemos escoger lo mejor, sin duda. Y voy a poner un ejemplo. Muchas personas o familias, cuando reciben una herencia, comienzan a tener dificultades, conflictos, los hermanos se pelean por la herencia, quieren quedarse con más o quedarse con todo. Hay problemas legales, su relación familiar se rompe, hay problemas entre los primos, con los tíos, entre los hermanos, y ha habido situaciones que aún llegan a golpes o aún a matar a la otra persona, asesinatos, con el fin de tener algo material. A veces esos conflictos llegan a durar años e incluso toda la vida de las personas, y a veces heredan ese problema a sus hijos y aún a muchas generaciones, ¿sí? Bueno, pero para estas personas lo más importante es una casa, un terreno o dinero. A veces que la misma familia o la misma relación familiar no están dispuestos a perder algo o a ceder algo, ¿sí? Que en un principio ni siquiera era de ellos, no están dispuestos a perderlo y se aferran a eso, reclaman su derecho. Y aunque no era de ellos y tienen derecho, también la otra persona tiene esos derechos. Ahora, ¿usted qué haría en esa situación? ¿Usted qué haría? ¿Cuál sería su actitud? ¿O cuál ha sido su actitud si a lo mejor ha pasado algún problema similar? Vamos a meditar en Génesis capítulo 13. Vaya a Génesis capítulo 13 y mientras vamos a también a poner este tiempo en las manos de Dios. Y oremos. Padre, pedimos que tu palabra llegue a nuestras vidas y que nos transforme, Dios, que podamos entender cuál es tu propósito para nosotros en cada situación. Padre, en esta hora queremos que podamos abrir nuestros ojos y ver claramente qué cosas son mejores para nuestra vida, qué es lo mejor para nosotros y poner la vista en el verdadero objetivo. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. ¿Usted qué haría, hermano? ¿Dónde tiene puesta la mirada? ¿En lo mejor? ¿Usted escogería lo mejor? Bueno, no sé si ya ustedes ya meditaron. Capítulo 13 de Génesis. Génesis 13. Lo voy a leer rápidamente porque quiero que usted conozca la historia que narra aquí Génesis 13 y no quiero que cuando vaya yo explicando no sepa de lo que le estoy hablando. Entonces lo voy a leer rápidamente, así que sígame ahí en Génesis 13. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaba entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.
Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Bueno, ya hemos podido ver esta historia. Y un par de años atrás, yo escuchaba la predicación de un joven, era un joven, o es un joven que es hijo de un cantante famoso, no voy a decir su nombre para no quemarlo, ¿sí? Y él hablaba de que no debemos poner nuestra mirada en el cielo. Él decía, ya basta de cantar canciones, por ejemplo, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. O aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, etcétera. Y él decía, no, esos cantos están mal, no debemos poner nuestra vista en esas cosas, no debemos hablar de lo que deseamos y nuestra esperanza. Dice, debemos poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, en las cosas del presente, en las cosas que vivimos, en el aquí y ahora. Bueno, pero la Biblia nos exhorta precisamente a lo contrario que decía este joven, ¿sí? En Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿sí? Entonces, Pablo habla mucho de esto y dice, las cosas que vemos aquí son pasajeras, pero las cosas que no vemos son eternas. Y la Biblia una y otra vez nos exhorta a esto. Entonces vamos a analizar esto rápidamente en este capítulo 13. Y este capítulo 13 va a ser una comparación entre Abraham y Lot. Ajá. Va a poner dos perspectivas de ver la vida, dos actitudes diferentes, dos enfoques diferentes de la vida y dos formas de actuar diferente. Por eso el tema, ¿no? Escogiendo lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Aunque en este capítulo no completamente vemos a Abraham ya cambiado, pero sí vemos una actitud muy diferente a la del capítulo 12, ¿sí? Ya empieza a haber aquí un cambio en la actitud de Abraham y en el enfoque que él tenía. Aunque más adelante cometa todavía muchos errores. Pero en este capítulo ya podemos ver algunos cambios que son importantes. Y vamos a ir, yo voy haciendo también esa comparación entre Abraham y Lot. Por ejemplo, el versículo 2. ¿Qué nos dice de Abraham? ¿Qué nos dice de Abraham el versículo 2? Era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Recordemos que esta riqueza la adquirió parte de esta riqueza la adquirió en Egipto, en el capítulo 12. Y ahorita comentaremos algo de eso. Pero hace una comparación en el versículo 5 de Lot. Fíjese que dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y esto de que dice al final y tiendas, usted téngalo en mente, ahorita lo comentaremos. Entonces vemos que los dos eran muy ricos, ¿sí? Vuelvo a comentar que Abraham había adquirido muchas riquezas en Egipto. De hecho, el versículo 1 dice que de allá venían, ¿no? De Egipto, cuando venían de Egipto y llegaron aquí. Habían obtenido, no solamente él, al parecer también Lot, muchas ganancias en Egipto. Y recordemos por qué obtuvo
Abraham esas ganancias. Recuerda en el capítulo 12, versos anteriores, después si quiere lo lee, y nos dice que a costa de vender a su esposa, Abraham recibió mucha riqueza. Y de hecho él decía, le dijo a su esposa, a Sarai, ajá, di que eres mi hermana, para que me vaya bien. Y para él bien era que tuviera esas riquezas, no importando que estaba vendiendo a su esposa. O sea, su vista estaba en las cosas materiales, aún por encima de su misma esposa. Hasta ese momento del capítulo 12. Y esa riqueza que nos menciona aquí en el 13 venía de ahí también, parte de eso. Bueno, Lot también tenía muchas riquezas. Y por esta situación, lo leímos, hubo que problemas entre los pastores o entre los siervos de ambos, porque eran muchas sus riquezas, mucho su ganado, y la tierra nos dice específicamente en el 7 que no era suficiente para ellos, ¿sí? O sea, le dice, no, la tierra no nos da para los dos. En el 6 nos dice que no era suficiente para ellos. Entonces, recuerda el verso 5. Lot dice que tenía ovejas, vacas y ganado. Ajá. Sin embargo, entonces, cuando se separa Lot, lo leímos en el verso 12, en el verso 12, cuando se separa Lot de Abraham, dice que él comienza a poner sus tiendas y se va corriendo cada vez más, hasta llegar a Sodoma. Y al parecer ya ahí en Sodoma ya vivía en una casa de material. Ajá. Al parecer le fue bien. Dice que vio y que era muy bonito ese lugar. Y al final, ya en el capítulo 19, nos muestra que ya Lot vivía en una casa, acomodado. De hecho, ese pasaje nos muestra que él estaba en la puerta de la ciudad. Entonces recordemos que los que se sentaban a las puertas de la ciudad normalmente eran los ancianos, los jefes, las personas importantes de la ciudad se sentaban a la puerta de la ciudad para ver quién entraba. Cuando había un problema, a veces venían con los jefes para arreglar ese problema. Entonces, vemos que Lot adquirió a lo mejor un lugar importante en Sodoma. ¿Y por qué le digo esto? Él estaba viviendo en tiendas y después fue recorriéndose hasta llegar a Sodoma y era una casa. Lógicamente una casa va a ser más cómoda que una tienda. Sin embargo, Abraham, la Biblia nos dice que toda su vida vivió en tiendas. Y en Hebreos 11, versículo 9, nos dice que él vivió en tiendas porque él se consideraba extranjero y peregrino sobre esta tierra. No solamente sobre Canaán, donde estaba, porque ciertamente era un extranjero en esa tierra, pero no es que únicamente se considerara peregrino o extranjero en la tierra de Canaán, sino sobre esta tierra, sobre toda la tierra, él se consideraba peregrino, extranjero, y daba testimonio de eso viviendo en tiendas. Entonces, lo primero es que los dos tienen muchas riquezas, pero uno ve de una manera esas riquezas y el otro de otra. Ahora, vamos a ver una diferencia muy marcada en la vida espiritual de ambos, ¿sí? Abraham, al regresar de Egipto, dice en el verso 4, que nuevamente llega a donde había levantado un altar a Dios e invoca allí el nombre del Señor, ¿sí? No dice aquí, no dice por qué o qué fue lo que hizo ahí Abraham, pero vamos a suponer algo, o bueno, es lo que yo puedo ver, de que él venía de haber cometido un error, irse a Egipto, vender a su esposa, mentir allá en Egipto. Cuando viene, él tendría una libertad para acercarse a Dios, o en realidad cuando él levanta ese altar, muy probablemente estaba pidiendo estaba pidiendo perdón por todos esos errores que había cometido en Egipto y lo que le había sucedido allá. Pero bueno, levanta ese altar. Si se da cuenta en el capítulo 13, versículo 4, levanta un altar. Y termina el capítulo, versículo 18, Abraham también levantando un altar ahora
en Hebrón. Vemos entonces que Abraham reconoce a Dios como su Señor, como el Señor. Levanta un altar. ¿Qué significaba esto? Un reconocimiento, una gratitud, una alabanza al único Dios y sobre todo una comunión con Dios. Sin embargo, ¿qué nos dice de Lot en su vida espiritual? Nada. De Lot no nos dice nada. Eso es algo que podemos ver claramente. Ahora, ver lo mejor o escoger lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Por ejemplo, en el verso 8, hace rato al principio le comentaba de alguna familia que tiene una herencia, que se pelean y pierden las relaciones familiares, se rompen, hermanos se pelean y nunca a veces se vuelven a ver en toda su vida. Por una casa, por un terreno. Sin embargo, fíjese lo que dice en el verso 8 Abraham. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Para Abraham, ¿qué era más importante? ¿La tierra o la relación que tenía con su sobrino, Lot? Era más importante esa relación familiar que él tenía, ¿sí? Más que la tierra. ¿Por qué le digo que diferente actitud? Porque en la otra no le importó vender a su esposa con tal de que recibiera una ganancia material. Ahora, con tal de no pelearse con su sobrino, entonces dice, pues tú escoge la tierra que quieras, ¿sí? Ahora, recordemos, Abraham era mayor que Lot, era su tío. Entonces, ¿quién tendría el derecho? Es más, Abraham, Dios le había dado la promesa de que esa tierra iba a ser de él. ¿Quién tendría el derecho de decir yo escojo primero? Donde lo quiera ver, Abraham tenía el derecho de escoger primero. Pero dice él, no, tú elige, ¿sí? Elige primero. Entonces, fíjese la actitud de Lot en el verso 10. Algo bien importante. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Una tierra muy buena, tanto que aquí, como lo menciona, como el huerto de Jehová. ¿Y qué huerto está hablando? Lógicamente, el Edén. Huerto se puede traducir como jardín o paraíso también. Entonces, ¿cómo vio Lot? ¿Cómo vio Lot cuando vio hacia abajo? Y lógicamente, sí era así, porque pasaba el río. Si usted ha ido a lugares donde hay río, ese lugar donde está el río, aunque todo esté seco, ahí siempre hay vegetación. Y entonces él vio esa llanura que se forma a los lados del río Jordán, y entonces él dijo, no, pues este lugar, yo me voy para allá, ¿sí? Alzó sus ojos, dice así el verso 10, alzó sus ojos. Era como el Edén, era un paraíso. Es más, dice, era como Egipto. ¿Sí? Ahora, debemos pensar esta actitud. Ver las cosas agradables, ver las cosas bellas, ver las cosas hermosas que Dios ha hecho, pero con malicia. ¿Va a decir con malicia? Sí, buscando algo personal. Recuerde, esta misma actitud la tuvo Eva cuando vio el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo que era codiciable. ¿Y qué haga diferente con los otros frutos? No había nada. Los otros también eran agradables, pero ella vio con malicia ese fruto, con tal de conseguir algo que ella quería. Y así vio Lot. ¿Era malo ver aquello y decir qué bonito está? No, pero ¿qué hubo en él? Una codicia. Es como ahora. Un joven puede ver a una señorita y decir, ah, qué hermosa está. Admirar la belleza que Dios ha hecho. O al revés, una señorita puede ver a un joven y decir, ah, qué hermoso está. Y dice, estoy admirando lo que Dios ha hecho. O una persona casada podría hacer también lo mismo, sea con su esposa o con alguien más. Sin embargo, ¿dónde está el problema? Cuando entra la codicia y la malicia. Cuando uno ve aquello y ya está entrando
el deseo malintencionado, la lujuria. Usted puede ver algo, una creación de Dios, en todas las cosas creadas y decir qué hermoso es. Pero cuando empieza la codicia por eso, entonces entra el pecado. Y así actuó Lot. Es más, cuando dijo, es como Egipto, acababan de regresar de Egipto, ¿cómo vería Egipto? Imagínense, en ese tiempo era la potencia Egipto. Y venían de allá y wow, ¿sí? Como venir, no sé, de Estados Unidos o de estos países allá en Europa, Noruega, o no sé, que usted ve y dice, wow, qué hermosas casas, qué hermosos paisajes. Yo quisiera. Pero esto me recuerda a la actitud del pueblo de Israel cuando Dios los saca de Egipto y los lleva por el desierto a la tierra de Canaán. ¿Qué hacen? Lo mismo, diciendo, está mejor Egipto. Lot vio la tierra, este valle, esta llanura del Jordán, como algo hermoso, como algo hermoso, pero buscando su propia satisfacción. Él pensaba que lo material era lo mejor y era la bendición, lo mismo que había visto Abraham el capítulo anterior. Sin embargo, en el verso 14, fíjese, ¿recuerda cómo empieza el verso 10? Lot alzó sus ojos y vio la llanura y dijo, de aquí soy. Pero fíjese en el verso 14, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él, fíjese, alza ahora tus ojos. Hay un paralelo entre lo que hizo Lot y lo que hizo Abraham. Lot desde su perspectiva viendo lo material, pero ahora Abraham, Dios le dice, alza ahora tus ojos, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia todos los lados, ya no nada más hacia un lado, porque aquí Lot nada más vio hacia allá y dijo, yo me voy para allá. Pero ahora Dios le dice a Abraham, ve hacia todos lados y todo esto te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Desde el 14 hasta el 17, de hecho así termina el 17, porque a ti te la daré. ¿Sí ve la diferencia entre estar viendo con los ojos, desde la perspectiva de este mundo, con los ojos físicos únicamente, y no con los ojos espirituales, lo que Dios te está dando? Ahora, ¿cuál es el resultado de esta decisión? ¿Cuál es el resultado de lo que hizo Lot en su vida? ¿Sí? Y para esto, vaya al Salmo 1, versículo 1. Se lo sabe, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y quiero ver estas tres cosas, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta persona es bienaventurada. Y bueno, va a seguir hablando el Salmo 1, ¿no? Sino que medita en la ley de Jehová. Pero hablando de Lot, fíjese. ¿Por qué lo comparo con Lot? Porque dice que esta palabra, anduvo en consejos de malos, se traduce de la palabra en hebreo halak. Andar. Y lo que quiere decir es comenzar a caminar en el mismo camino que va una persona. Andar en el camino. O sea, yo voy caminando en el mismo camino que esa persona e imitar las cosas que hace. Seguir a lo mejor un pequeño consejo que me dan los compañeros en la escuela. Un pequeño consejo que me da un compañero del trabajo. ¿Qué haré? Empiezas a caminar en el mismo sentido que van ellos, a imitar las cosas y decir, creo que no está tan mal, creo que no es malo por donde van ellos. Bueno, empiezas a caminar. Pero después dice, ni estuvo en camino de pecadores. Estuvo, la palabra que se traduce es de amad en hebreo, amad, que es detenerse, estar, confiar, estar firme. Y de hecho llega hasta servir. O sea, primero empiezas a imitar, a dar oído a esos consejos. Después, a confiar en lo que ellos te han dicho. A detenerte, confiar y a permanecer firme ahora en ese camino. Y aún a servir. De hecho, camino, la palabra que también se traduce como camino, en realidad hace referencia a un estilo de vida.
ya marcado y definido de estas personas, de los pecadores. Uh-huh. Y poco a poco, a veces nos empezamos a involucrar más con ellos. Pero termina diciendo ese verso, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primero, escarnecedores también se traduce como burladores. Ajá. Aquellos que no nada más se ríen de las personas, sino que se burlan y a veces se burlan de Dios. Pero sentarse, ¿qué es sentarse? Y también se traduce yashab, del hebreo, morar o permanecer, establecerse y aún casarse, acampar. Uh-huh. ¿Se acuerda cómo terminó Lot? Morando en Sodoma. Y presenta el capítulo 19 a Lot sentado a la puerta de Sodoma. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y por qué le digo esto? Porque aquí en Génesis 13, versículo 13, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Y dónde terminó Lot viviendo? En Sodoma. Uh-huh. Sentado en Sodoma. ¿Sería esta persona que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó? ¿O sería más bien esta persona, todo lo contrario? Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa a Lot a través de todo esto? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el resultado de esto? Ya vimos cuál fue su decisión, poco a poco irse involucrando hasta que quedó en medio de esto. Pero el pasaje del capítulo 14, cuando vienen a hacer guerra contra Sodoma, contra Gomorra, dice que son derrotados esos reyes. Y se llevan a Lot cautivo, a su familia, a todas sus pertenencias se los llevan. ¿Sí? Abraham tiene que venir y rescatarlo. Uh-huh. Ahora, en el capítulo 19, ¿qué es lo que pasó en el capítulo 19 de Génesis? Viene el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Todo lo que tenía Lot fue destruido. Sus posesiones, sus animales e incluso su esposa, que no quiso dejar aquello que había dejado allá en Sodoma y volteó a ver, se convirtió en estatua de sal. ¿Qué consiguió Lot de esta decisión? ¿Qué consiguió Lot de escoger lo mejor a la vista? Dice el verso 30 del capítulo 19 de Génesis. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte después de que ya Dios había destruido Sodoma y Gomorra, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Fíjese cómo terminó, viviendo en una cueva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo como mejor? Abraham. ¿Por qué Abraham pudo decirle a Lot, ¿sabes qué? Escoge tú. Le digo que ya aquí hay un cambio en la vida de Abraham. No un cambio perfecto, pero ya va avanzando. Porque él dijo, Dios me ha dado una promesa. Y yo voy a confiar en la promesa de Dios. Entonces, Lot, escoge tú. Finalmente Dios va a cumplir esa promesa. ¿Pero qué escogió Lot? Lo mejor a sus ojos físicos, una tierra bonita, como el Edén, algo que dijo aquí, voy a hacer muchas riquezas. ¿Y cuál fue su final? Destruido, viviendo en una cueva. Y algo terrible pasó ahí. Después llegaremos a ese capítulo. Pero viviendo en una cueva. Después de haber vivido en tiendas, ser libre, o después de haber vivido en la prosperidad en una gran ciudad como Sodoma, con lujos, ahora termina en una cueva. Y eso es lo que el mundo y Satanás te ofrece. Te presenta y dice, mira qué bonito es. Y después terminas de esta manera. Vemos el final que el mundo te ofrece. Cuando pones la vista en las cosas que el mundo te ofrece, en las cosas que Satanás te da en charola de plata. Al final, ¿qué es? Destrucción y muerte. Sin embargo, Abraham puso su mirada en Dios, en las cosas celestiales. Y esto en Hebreos 11
está muy enfático. Él no puso su mirada en las cosas de esa tierra, sino en una patria celestial, en una ciudad que es eterna. Esa bendición, esa promesa que Dios le dio, ahí es donde él tenía su esperanza y su fortaleza. Y obtuvo la bendición. ¿Y cuál era esa bendición? Yo sé que muchos dirán, oh, pues que le dio toda la tierra, no nada más ahí la llanura, le dio toda la tierra de Canaán. No, la bendición es la salvación. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque en Gálatas 3:16, ¿qué nos dice? Que esa bendición es en Jesucristo. La simiente de Abraham y la bendición era en Jesucristo. Y en el verso 7 también de Gálatas 3 nos dice que nosotros ahora somos hijos de esa promesa. Entonces, esa bendición que Dios le estaba dando a Abraham era la bendición que ahora nosotros estamos gozando en Jesucristo, en la salvación. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿en dónde usted ha puesto su mirada? ¿En dónde ha puesto su mirada? ¿Qué es lo que usted escoge? ¿Lo que para los ojos es agradable o las cosas eternas? Quiero que reflexione en esto y piense, a lo mejor su trabajo, a lo mejor joven, en una muchacha que te gusta, pero sabes de que no es bueno para ti. O muchacha, un joven que te gusta, pero sabes que ese joven no es temeroso de Dios y que te va a llevar por un mal camino. En las riquezas, las cosas de este mundo, pensando que eso te va a traer satisfacción, puedes terminar como Lot. Sin embargo, Abraham, él dijo, no quiero esto. Me importa más tener una buena relación con mi sobrino, y a él le dice hermano aquí, que algo material. Eso es algo pasajero. Pero él estaba escogiendo que la promesa de Dios. Él estaba poniendo su mirada en esas cosas celestiales, en esa patria celestial. Y ahí es donde nosotros debemos poner nuestra mirada. Oremos. Padre, en esta hora, oh Dios, gracias por tu palabra. Pedimos que esta palabra llegue a nuestros corazones, que esta palabra sea realmente una palabra que nos edifique, que podamos vivir así como vivió Abraham, no solamente creyendo, sino que las decisiones que tomó fue basado en esa promesa que tú le habías dado. La decisión de decirle a Lot, escoge tú, fue basada en esa promesa que tú le habías dado. Y él no vivía pensando en las cosas de este mundo, porque él tenía la vista puesta en las cosas celestiales. Y él dio testimonio con su vida, con sus decisiones, de la fe que tenía en ti. Señor, pedimos que también formes en nosotros esa persona, que realmente seamos hijos por la fe de Abraham, así como tu palabra lo dice, y que podamos vivir en esa salvación en Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponemos nuestras vidas en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.